estimados espectadores de la tragedia humana. La ciudad respira caos, un organismo enfermo donde cada rincón cuenta historias de injusticia y dolor. Las calles son venas abiertas, brotando sufrimiento, y en sus paredes se reflejan las sombras de aquellos que han olvidado lo que significa la compasión. Aquí, la clemencia es un susurro ahogado por el clamor de quienes se sienten invulnerables. Este es el escenario donde la justicia se disfraza de venganza, donde el pasado cierra sus garras sobre aquellos que se han creído dioses, ignorando que en la cima también hay caídas. El antihéroe es un espejo roto, un reflejo distorsionado de la sociedad que lo rodea. Su risa es un eco de la tristeza que siente, su locura, un grito en la noche. Cada paso que da es un recordatorio de su soledad, de su lucha interna contra un mundo que ha decidido ignorarlo. ¿Quién escucha los lamentos de aquellos que no tienen voz? ¿Quién siente el peso del dolor que se cierne sobre sus hombros? En esta danza macabra, el antihéroe se convierte en el mensajero de la justicia, un instrumento de la inevitabilidad que cada uno de nosotros ha creado con nuestras propias manos. El dolor, esa sombra que nos sigue, se convierte en una justicia que no se puede escapar. Cada acción tiene un eco, cada decisión, una repercusión. El tiempo es un verdugo que hace que las verdades ocultas salgan a la luz, revelando el horror de lo que hemos permitido. Y en este ciclo interminable, la ausencia de clemencia se convierte en una cadena que atrapa a los que se creen invulnerables. El orgullo y el poder se erigen como muros, pero son muros construidos sobre una base de arena. La tormenta se acerca, y aquellos que han ignorado el dolor de los demás pronto sentirán su furia. La justicia, cruel e inevitable, se manifiesta en formas que despiertan escalofríos. No es un acto de bondad, sino un recordatorio de que el universo equilibra las balanzas de una manera que no podemos prever. La ira que se ha acumulado en los corazones de los oprimidos se transforma en una fuerza imparable. Es un retorno implacable del dolor, un ciclo que no se detiene hasta que se escucha el grito de aquellos que han sido silenciados. Las calles de esta ciudad son testigos mudos de un sufrimiento que resuena más fuerte que cualquier grito. Cada esquina es un recordatorio de que el silencio puede ser más devastador que el estruendo de la violencia. En este contexto, la clemencia no tiene cabida. La justicia no se pide, se toma, y quienes han vivido en la cima de su ego deben prepararse para enfrentar la caída. Nadie escapa a la verdad, y la verdad es que el dolor siempre encuentra su camino de regreso. Así, mientras la ciudad se desmorona, yo me convierto en el eco de un grito que no se escucha. En mi soledad, encuentro la fuerza para enfrentar el vacío que otros han dejado. La oscuridad se vuelve mi aliada, y en su abrazo, descubro que el dolor es el camino hacia la redención. No hay compasión en el reino de los poderosos, solo un ciclo interminable de sufrimiento y justicia. En este mundo, el antihéroe se erige como el faro en la tormenta, recordando a todos que, al final, el dolor siempre regresa para cobrar su precio. El silencio. Esa sombra que se cierne sobre nosotros como un manto pesado, opresivo. En medio del ruido ensordecedor de un mundo que clama justicia, el silencio se convierte en un grito ahogado, un eco que reverbera en las almas de los que han sido olvidados. Es un vacío que grita más fuerte que las balas, un vacío que se alimenta del dolor y la indiferencia. Y así, en esta ciudad de sombras, el silencio se transforma en un monstruo voraz que devora las esperanzas y los sueños de aquellos que se atreven a soñar. Cada rincón de esta metrópoli es un testimonio de la injusticia, las calles son corredores de un juicio no pronunciado. Los que eligen el silencio se convierten en cómplices involuntarios de sus propias cadenas. Hay quienes, atemorizados por el eco de sus propias voces, optan por callar, creyendo que su silencio les otorgará una forma de protección. Pero, ¿qué es el silencio sino un grillete que nos ata a la desesperación? Un grito que se ahoga en la garganta, un deseo reprimido que se convierte en veneno. La falta de acción, en su esencia más pura, se convierte en un acto de violencia contra uno mismo y contra aquellos que sufren a nuestro alrededor. Personajes que caminan entre nosotros, sombras de lo que pudieron ser, eligen el silencio como su refugio. Pero este refugio se convierte en una prisión. Observan el dolor ajeno, sienten el peso de la injusticia, pero permanecen inmóviles, esperando que otros rompan las cadenas que ellos mismos han forjado. La paradoja del silencio es aterradora,
en su aparente seguridad, se esconde la verdad más brutal. Callar no es protección, es un acto de rendición. La inacción es un veneno que corroe el alma, y al final, aquellos que eligen no hablar se convierten en ecos vacíos, en meras sombras de lo que fueron. La historia está llena de ejemplos de quienes, en su silencio, han dejado que las injusticias se perpetúen. Miradas vacías que se cruzan sin reconocer el dolor del otro. Un niño que llora en la calle, una madre que grita en la soledad de su hogar, un anciano olvidado en la esquina de un parque. Cada uno de ellos es un grito sordo, una súplica que se pierde en el aire. Y así, el silencio se convierte en una complicidad letal, un pacto tácito que perpetúa el ciclo del sufrimiento. La falta de acción puede ser más dañina que el acto de hacer daño. En el silencio, las injusticias encuentran su hogar. Las palabras no pronunciadas se convierten en cuchillos que cortan más profundo que cualquier ataque físico. La indiferencia se alimenta de la pasividad y el eco de las decisiones no tomadas reverbera en el tiempo, como un eco que nunca se detiene. El tiempo, ese verdugo implacable, nos recuerda que cada elección tiene un peso y el silencio no es la respuesta. Lo que se oculta en la penumbra tarde o temprano saldrá a la luz y cuando lo haga será un espectáculo aterrador. La verdad, desnuda y cruda, golpeará con la fuerza de un huracán, arrastrando consigo a aquellos que han elegido ignorar el dolor de los demás. Así, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, el silencio se convierte en un grito ensordecedor. Una advertencia de que el tiempo no perdona, que cada día que pasa sin que se rompa el silencio, el dolor se intensifica. La oscuridad no es solo una ausencia de luz, es un estado del ser que nos recuerda que, en este juego de poder y vulnerabilidad, la verdadera fuerza proviene de enfrentar la verdad, de escuchar no solo los gritos, sino también los silencios que claman por ser escuchados. En este mundo sombrío, la redención no se encuentra en el silencio, sino en la valentía de alzar la voz y enfrentar el dolor que nos rodea. Las decisiones que tomamos son como sombras que nos siguen, inescapables y persistentes. En este teatro de la vida, cada elección que hacemos resuena a través del tiempo, creando ecos que reverberan en el abismo de nuestra existencia. Las acciones son los ecos de nuestro ser y las repercusiones, su cruel respuesta. En un mundo que se desmorona, donde el dolor se ha convertido en moneda de cambio, cada paso que damos es un peso que llevamos en la espalda. No hay camino sin carga, y la carga del silencio se vuelve más pesada con cada injusticia ignorada. La interconexión entre nuestras decisiones es un laberinto en el que nos perdemos, cada giro y cada desvío marcados por las elecciones que hemos hecho. La indiferencia se ha convertido en la sombra que se cierne sobre nuestras vidas, alimentando un ciclo de dolor que nunca cesa. Mirar hacia otro lado, ignorar el clamor del sufrimiento ajeno, es alimentarlo. El tiempo no es solo un testigo, es un verdugo. Cada día que pasa, las verdades ocultas emergen y el costo de nuestra inacción se convierte en un tributo que debemos pagar. La soledad se convierte en nuestra compañera más fiel, mientras las decisiones que hemos evitado nos arrastran hacia un abismo más profundo. El tiempo, ese ladrón astuto, revela lo que hemos tratado de ocultar. Los secretos y las verdades que se esconden bajo la superficie emergen como espectros ansiosos por ser liberados. La lucha contra el tiempo es una danza macabra, un juego en el que somos meros peones, movidos por las manos invisibles de nuestras decisiones pasadas. Cada elección tiene un precio, y el silencio, esa trampa mortal, se convierte en un aliado del dolor. La espera se transforma en desesperación, y el arrepentimiento se asienta en el corazón como un veneno lento pero letal. Las acciones, por insignificantes que parezcan, marcan el camino de la vida. Cada mirada desviada, cada palabra no pronunciada, se suma al peso de la culpa. El ciclo de dolor se alimenta de nuestra indiferencia, de aquellas veces en las que decidimos cerrar los ojos ante la injusticia. La historia se repite, y los ecos de decisiones pasadas resuenan en un ciclo interminable. La vida se convierte en un juego de sombras, donde las decisiones se enredan en nuestras almas, recordándonos que el tiempo no olvida. Cuando el dolor se vuelve parte de nuestra existencia, la soledad se convierte en un refugio involuntario. Los que eligen no actuar se ven atrapados en un laberinto de culpa y arrepentimiento, donde la luz de la redención parece lejana. La soledad, en su forma más pura,
no es solo un estado del ser, es una fuerza que nos transforma. En medio de la oscuridad encontramos la fuerza para enfrentar nuestros demonios. La resiliencia nace del dolor y en esa lucha, el antihéroe encuentra su voz. La soledad se vuelve un espejo. Nos confronta con nuestras elecciones, desnudando nuestras debilidades y temores. En el viaje interno del antihéroe, la soledad se convierte en una aliada inesperada, una maestra que nos enseña a entender el verdadero significado del sufrimiento. Cada lágrima derramada, cada herida abierta, se transforma en una lección que nos prepara para enfrentar la realidad. El dolor no es solo una carga, es una oportunidad para crecer, para transformarnos. Así, en este oscuro panorama de decisiones y consecuencias, la justicia se manifiesta de formas brutales. La venganza se convierte en una respuesta visceral a las injusticias y la línea entre justicia y venganza se desdibuja. La aceptación del dolor como parte del ciclo de la vida nos lleva a confrontar la verdad. No hay redención sin sufrimiento. El eco de nuestras decisiones pasadas resuena en cada rincón de nuestra existencia, recordándonos que el tiempo no perdona y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. En este universo sombrío, la única certeza es que cada elección nos define y el eco de nuestras decisiones permanecerá, resonando en la eternidad. La soledad, esa sombra que camina a nuestro lado, se convierte en el eco de nuestras decisiones. Un viaje interno, donde cada paso es un susurro del pasado, una conversación con esos fantasmas que hemos creado. En la oscuridad, la soledad nos abraza, nos envuelve en sus brazos helados, mostrándonos la cruda realidad de nuestras elecciones. Aquí, en este laberinto de aislamiento emocional, encontramos la esencia de nuestro ser, el reflejo de una lucha silenciosa. En este mundo desolado, donde los gritos de la injusticia son ahogados por el ruido de la indiferencia, la soledad se convierte en un refugio, pero también en una prisión. La soledad del antihéroe no es simplemente la ausencia de compañía, es el peso de cada decisión no tomada, de cada acto de compasión ignorado. En la soledad, se revela nuestra verdadera naturaleza, expuesta y vulnerable. La lucha por la autocomprensión se transforma en un viaje hacia el interior, donde los miedos y los anhelos se entrelazan en una danza macabra. Transformar la soledad en fuerza es un arte que pocos logran dominar. Del dolor surge la resiliencia, y esta metamorfosis es el verdadero triunfo del antihéroe. En cada golpe, en cada caída, hay una chispa de vida que se niega a extinguirse. La soledad se convierte en un fuego interno, alimentando la determinación de enfrentar al mundo. En este proceso, el dolor se convierte en un maestro, enseñándonos que la verdadera fuerza no se encuentra en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el peso del mundo parece aplastarnos. Reflexionar sobre el aislamiento emocional es contemplar cómo este estado afecta nuestra humanidad. Nos hace más fuertes, pero también más frágiles. La soledad puede ser un aliado o un enemigo, dependiendo de cómo decidamos enfrentarla. Aquellos que sucumben a su abrazo se ven atrapados en una espiral de desesperanza, mientras que los que eligen desafiarla descubren la capacidad de ser más que un mero espectador en su propia vida. La soledad, en su forma más pura, revela la lucha entre lo que somos y lo que elegimos ser. En este viaje hacia la autocomprensión, cada paso a través del desierto de la soledad es un acto de valentía. La oscuridad se convierte en la tela de fondo en la que se teje la historia del antihéroe. La aceptación del sufrimiento como parte de la existencia se transforma en una poderosa herramienta. En medio del aislamiento, hay una oportunidad de confrontar los demonios internos que nos han perseguido, de darles forma y nombre, de despojarlos de su poder. La soledad se transforma en un campo de batalla donde los verdaderos guerreros emergen, aquellos que han aprendido a abrazar su dolor y usarlo como una armadura. Cada lágrima derramada en soledad se convierte en un testimonio de la lucha interna, un símbolo de la fuerza que se forja en el fuego del sufrimiento. La soledad es un espejo que refleja no solo nuestras debilidades, sino también nuestras capacidades ocultas. Nos enseña que, aunque el mundo pueda intentar quebrantar nuestro espíritu, siempre hay una chispa de resistencia lista para encenderse. Así, el antihéroe encuentra en la soledad no solo su carga, sino su mayor fortaleza.
En este viaje de autodescubrimiento, cada paso hacia la luz se da en medio de la oscuridad. La soledad, aunque a veces abrumadora, se convierte en un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede brillar. La aceptación de este viaje, con sus altibajos, nos lleva a entender que la soledad no es el final, sino el inicio de un poder que trasciende el dolor, convirtiéndonos en arquitectos de nuestra propia justicia. La justicia, esa bestia de 1000 caras, se alimenta del dolor ajeno, convirtiendo cada lágrima en una espada. En esta danza macabra, la venganza se disfraza de justicia y se pregunta, ¿realmente hay diferencia entre los dos? En un mundo donde el poder se impone a través del miedo, la línea entre el castigo y la retribución se vuelve borrosa, como un eco que resuena en la oscuridad, llamando a aquellos que han sido silenciados. Cada acto de crueldad deja una marca, una huella imborrable que se convierte en parte de la historia de una ciudad en llamas. Las sombras de los que han caído claman por su reconocimiento y en su silencio, la justicia se vuelve brutal. No es un acto de benevolencia, sino una respuesta visceral a las heridas infligidas. En este ciclo de dolor, la justicia se revela como un monstruo insaciable, que no pide perdón, que no ofrece clemencia. Momentos claves se transforman en cruces de caminos, donde la justicia se manifiesta con la ferocidad de un relámpago en una tormenta. Cada golpe asestado, cada vida arrebatada, se convierte en un testimonio de la inevitabilidad de la retribución. La imagen del verdugo se dibuja en la mente, no como un ser malvado, sino como una sombra de aquellos que han sido olvidados. En cada rincón oscuro de esta ciudad, el grito de la injusticia resuena y el eco de ese grito se convierte en la melodía de la venganza. La aceptación de la justicia como parte del ciclo de la vida se presenta como un desafío. La vida, con su cruel ironía, no ofrece respuestas sencillas. En este laberinto de decisiones, el antihéroe se enfrenta a la verdad ineludible. La justicia no es un concepto abstracto, sino una fuerza tangible que puede ser utilizada o ignorada. Cada elección pesa, y el costo de la indiferencia puede ser más alto de lo que uno se atreve a imaginar. La brutalidad de la justicia nos confronta con nuestra propia humanidad. ¿Qué somos, si no la suma de nuestras elecciones? La justicia, en su forma más pura, es el espejo que nos muestra el reflejo de nuestras acciones. Nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar el vacío que hemos creado a través de la omisión y el silencio. En este sentido, cada uno de nosotros se convierte en un juez, un jurado y a veces, un verdugo. Las calles se llenan de ecos de decisiones pasadas, de aquellos momentos en que pudimos actuar y elegimos no hacerlo. La justicia es implacable y el tiempo se convierte en su aliado, revelando verdades ocultas que han permanecido latentes. Cada paso que damos hacia adelante es un recordatorio de que la vida sigue, y con ella, las consecuencias de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Así, la justicia se transforma en un ciclo interminable, donde cada acto de venganza lleva consigo la semilla de la culpa. La crueldad de este ciclo no es solo en el dolor que inflige, sino en la reflexión que provoca. ¿Cuántas veces hemos mirado hacia otro lado? ¿Cuántas veces hemos permitido que la injusticia florezca ante nuestros ojos? En la danza de la vida y la muerte, la justicia no perdona, se alimenta de nuestra indiferencia. En este oscuro teatro de la existencia, el antihéroe se convierte en un protagonista trágico. La justicia se revela como una fuerza que no solo busca castigar, sino también redimir. En el fondo de este abismo, hay una lección que aprender: el dolor puede ser un maestro, y la venganza, un camino hacia la comprensión. La soledad y la justicia caminan de la mano, y en su abrazo, descubrimos que, a veces, el verdadero acto de valentía es enfrentar nuestros propios demonios, en lugar de buscar castigo en los demás. La justicia, cruel e inevitable, no es solo un destino, sino un viaje en el que cada uno de nosotros debe decidir cómo caminar. En este camino, hay una oportunidad para cambiar el rumbo, para que el ciclo de dolor se transforme en un ciclo de redención. Sin embargo, es un camino oscuro, lleno de sombras, donde la luz de la verdad puede ser difícil de encontrar. La elección está en nuestras manos, y las consecuencias de esa elección son el eco que resonará en la eternidad. El eco de las decisiones pasadas, como un susurro en la penumbra, nos recuerda que la vida es un laberinto de elecciones entrelazadas.
Cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos, siembra semillas que florecerán en su debido tiempo. La indiferencia, esa sombra silenciosa, alimenta un monstruo voraz que devora todo a su paso. Cada vez que miramos hacia otro lado, cada vez que optamos por el silencio, estamos abonando el terreno para que la injusticia crezca, como una mala hierba que se aferra a la tierra y se niega a morir. La vida, en su cruda realidad, es un espejo que no miente. Refleja nuestras acciones, nuestras omisiones. ¿Qué somos, sino el resultado de cada decisión tomada y cada oportunidad perdida? La moralidad se pone a prueba en este oscuro teatro, donde las luces de la verdad iluminan solo lo que queremos ver. En este escenario, el antihéroe se convierte en un espectador de su propio destino, enfrentando un dilema que lo consume por dentro. ¿Es más fácil ser el verdugo o el testigo mudo de la propia ruina? Las calles están pavimentadas con los ecos de aquellos que eligieron cerrar los ojos. La indiferencia es un veneno que se filtra lentamente en el alma, corrompiendo todo lo que toca. Al ignorar el grito de la injusticia, nos convertimos en cómplices de un ciclo que se repite, donde el dolor se hereda como un legado maldito. Cada acción tiene un peso, cada elección una consecuencia. Con cada decisión que tomamos, nos acercamos un paso más a la inevitable balanza de la justicia. La moralidad en un mundo caótico no es un lujo, sino una necesidad. Las decisiones difíciles son las que definen nuestro ser, en medio de la oscuridad que nos rodea. La verdad es que la vida no ofrece respuestas fáciles. El camino hacia la redención está lleno de obstáculos y a menudo el precio a pagar es alto. Pero ¿qué es la libertad, sino la capacidad de enfrentar nuestras elecciones, de cargar con su peso y encontrar un nuevo rumbo en medio del caos? Los momentos de redención son raros, como destellos de luz en una noche interminable. Enfrentar el pasado no es un acto de valentía, sino de supervivencia. La aceptación de nuestras decisiones es el primer paso hacia la liberación. Esa carga que llevamos, ese silencio que nos atrapa, puede convertirse en nuestra mayor fortaleza si aprendemos a escuchar sus ecos. La redención no es un destino, sino un viaje hacia la comprensión, donde el dolor se transforma en sabiduría. En este oscuro laberinto, cada uno de nosotros es un héroe y un villano en su propia historia. La lucha interna es constante, un tira y afloja entre el deseo de venganza y la necesidad de justicia. La clave está en cómo elegimos enfrentar esta batalla. Aceptar nuestras fallas, reconocer nuestras omisiones, es el primer paso para romper las cadenas que nos mantienen prisioneros. La redención es un camino solitario, pero también puede ser el inicio de algo nuevo, un renacer en medio de la desolación. Las decisiones no desaparecen, marcan nuestro camino, como un tatuaje en el alma. Escuchar esos ecos es fundamental. Cada grito ahogado, cada lamento en el silencio, nos habla de la verdad que hemos ignorado. La justicia, en su forma más pura, no busca venganza, sino equilibrio. Nos confronta con lo que hemos permitido que ocurra y nos invita a ser partícipes activos en la creación de un futuro diferente. El costo de nuestras elecciones es alto, pero en esa carga se encuentra la oportunidad de cambiar. Cada uno de nosotros tiene el poder de romper el ciclo, de transformar el dolor en fuerza y la indiferencia en acción. En este juego de sombras, la redención se convierte en una luz que brilla en la oscuridad, un faro que guía a aquellos dispuestos a enfrentar sus demonios. La vida es un constante recordatorio de que, en última instancia, somos los arquitectos de nuestro propio destino. El silencio, esa sombra omnipresente, se despliega ante nosotros como un manto pesado, una niebla que envuelve cada rincón de esta ciudad en ruinas. En medio del caos, donde las risas se han convertido en ecos lejanos y los gritos se ahogan en la indiferencia, el silencio se erige como su propio monstruo, un grito ensordecedor que resuena más allá de las palabras. Es un vacío que grita, un abismo que devora toda esperanza, un recordatorio de que las decisiones no tomadas son, a menudo, las más letales. En este laberinto de sombras, cada ser humano se enfrenta a la elección de escuchar o permanecer sordo. Escuchar los ecos del silencio no es una tarea fácil. Requiere valentía, una disposición a enfrentar las verdades que nos incomodan.
Cada rincón de nuestra existencia está impregnado de los murmullos de aquellos que sufren en silencio, de los que han sido olvidados, de los que se han convertido en meras estadísticas de un sistema que se burla de su dolor. Ignorar ese silencio es un acto de traición hacia nosotros mismos, una rendición ante el monstruo que se alimenta de la apatía. Las voces que no se oyen, los lamentos que se ahogan en la bruma de la injusticia, son un canto de sirena. Nos llaman a despertar de nuestro letargo, a dejar de ser meros espectadores de la tragedia humana. En esas notas silenciosas encontramos la esencia de nuestra propia lucha, la necesidad de reconocer que el dolor ajeno también es nuestro. Cada silencio que elijamos ignorar será un ladrillo más en la muralla de nuestra propia prisión. La dualidad del silencio es cruel. Puede ser refugio, un espacio seguro donde nos escondemos de las verdades que duelen, pero también se convierte en una condena, un grillete que nos ata a la inacción. En este juego perverso, el silencio se transforma en cómplice de la injusticia y nosotros, al optar por permanecer en la sombra, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia ruina. La vida no espera, el tiempo, implacable, sigue su curso, y cada segundo que desperdiciamos en la negación es un segundo más que alimenta el ciclo del dolor. Escuchar los ecos del silencio es un acto de resistencia, una declaración de que estamos dispuestos a enfrentar lo que nos rodea. En esa disposición, encontramos la clave para el cambio. La justicia no es un destino, sino un proceso, no es un grito de venganza, sino un llamado a la acción. Es la aceptación de que, aunque el pasado no se puede cambiar, el presente está lleno de posibilidades. Cada eco que escuchamos nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, a cuestionar nuestras omisiones. La verdadera redención nace en la confrontación con esos silencios, en la capacidad de aceptar que hemos fallado, que hemos mirado hacia otro lado. Es en ese dolor donde encontramos la fuerza para levantarnos, para transformar nuestras cicatrices en lecciones. La soledad, esa compañera indeseada, puede convertirse en nuestra aliada si decidimos escuchar las historias que se esconden en el silencio. Cada lágrima no llorada, cada palabra no pronunciada, son parte de un relato que espera ser contado. Al final, el camino hacia la paz interior se abre ante nosotros, un sendero que solo podemos recorrer si somos valientes. Cada paso que damos hacia la aceptación de nuestro silencio es un paso hacia la libertad. Al romper las cadenas del miedo y la indiferencia, encontramos la fuerza para enfrentar el futuro. La justicia, en su forma más pura, no busca represalias, busca restaurar el equilibrio, devolvernos a nosotros mismos. El silencio puede ser pesado, pero no es insuperable. Es un eco que resuena en nuestros corazones, un recordatorio constante de que cada acción cuenta, que cada decisión tiene su peso. La vida es un constante ejercicio de escuchar, de abrir los ojos y ver más allá de lo evidente. La redención, entonces, no es un sueño inalcanzable, sino un viaje que comienza con la valentía de enfrentar nuestros propios silencios. En ese viaje, encontramos la verdad que nos transforma y la justicia que nos libera. Si sientes que el silencio puede ser tanto tu prisión como tu arma, comparte este mensaje. Deja en los comentarios cómo has enfrentado tus propios ecos y cómo has encontrado fuerza en la oscuridad. No te quedes al margen, suscríbete para más reflexiones provocadoras que desafían la complacencia y revelan la verdad detrás de las sombras. Porque en este juego de vida, cada decisión cuenta y la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino.